Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y todo lo que vais a escuchar aquí es real. Bien, el caso de hoy estoy segurísima que muchísimos de vosotros ya conoceréis este caso, este asesino en serie, Dennis Rader, alias BTK, porque ya se han hecho multitud de vídeos, multitud de documentales, han escrito un montón de libros, en fin, es uno de los asesinos en serie más conocidos del mundo y de la historia, ¿no? Y no es para menos porque es uno de los más tochos, por decirlo de alguna forma. Y no es porque tenga un rating de víctimas tremendo, como por ejemplo Gary Ridgway, el asesino de Green River, que tuvo más de 50 o 60 víctimas. Dennis Rader tuvo 10 víctimas, que sí, son muchas, obviamente, pero comparado con otros asesinos en serie no es para tanto. Entonces, ¿por qué llama tanto la atención? Bueno, por su metodología. Cuando lo atraparon en 2004, el FBI, cuando lo conocieron y demás, y él empezó a dar más detalles sobre cómo actuaba, ya no solo en los asesinatos, sino previamente los asesinatos, que era como un ritual que él llevaba, ¿no? El espiar a sus víctimas, el apuntar todos los datos sobre ellas y demás. Rompió todos los esquemas dentro del FBI, de la unidad del comportamiento, que es la unidad que se creó en los 70-80 para poder estudiar este tipo de criminales, ¿no? Criminales seriales, asesinos seriales y demás. Y él rompió absolutamente todos los esquemas del FBI porque no entendían muchísimas cosas en lo referente a él. No era como otros sujetos que habían estudiado, como por ejemplo Ted Bundy, que lo habían estudiado desde la prisión, como John Wayne Gacy, en fin, este tipo de asesinos seriales que todos conocemos, ¿no? Y que estudiaron Ed Kemper en la prisión y demás, dando sus testimonios y demás. Él rompía todos los esquemas. Y os voy a explicar en este vídeo por qué rompió todos los esquemas al FBI y de hecho empezaron a determinar, a cambiar lo que viene siendo toda la información que tenían referente a los asesinos en serie organizados. BTK, Rader, entra dentro del grupo de asesinos en serie organizados y en el subgrupo de asesinos en serie organizados hedonistas, aquellos asesinos que matan única y exclusivamente para lograr la satisfacción personal, satisfacción sexual, entendemos ahí. Bien, no me voy a enrollar más porque se viene muy tocho, un vídeo muy tocho. Simplemente recordaros de que si no estáis suscritos lo podéis hacer aquí abajo, que activéis la campanita y que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo, que tenéis estos vídeos en formato podcast en la multitud de plataformas de podcast como Spotify, iVoox, Apple Podcast, Podimo y variados, que le podéis dar me gusta y compartir este contenido si os parece interesante y que tenéis en la descripción del vídeo el enlace para haceros miembros del canal por menos de €1 al mes y los enlaces de compra de mi libro Jonestown, Jim Jones y la secta del templo del pueblo en el comentario fijado. Y ya sin más, vamos con la historia de Dennis Rader, el asesino en serie BTK. Bien, no lo he dicho en la presentación, se me ha olvidado realmente, y es que este asesino en serie, Dennis Rader, a motu personal, es el asesino en serie que más interés me despierta, no por su metodología, que también, sino más que nada por lo que hacía cuando no estaba asesinando. O sea, la manera, pues eso, de espiar a sus víctimas y luego toda la parafernalia que hacía para aguantar años y años y años entre periodos de enfriamiento entre el asesinato de una víctima y otra víctima, que esa fue una de las características que le trastocó tanto al FBI, a la unidad del comportamiento del FBI, como diciendo, ¿cómo es posible este tío de aguantar 11 años sin matar y de repente matar a otra víctima después de 11 años sin matar a nadie? Eso, y otras características que ya veremos a lo largo de este vídeo. Bien, vamos a empezar, pues dicho lo cual, a entender un poco la vida, la infancia de Dennis Rader, que es necesario también para entender luego su comportamiento maniático y sobre todo parafílico, esas parafilias sexuales tan particulares que tenía, como el bondage y demás, y entendemos ciertas cosas que se dieron a lo largo de su niñez. Vale. Dennis nació en Pittsburgh el 9 de marzo de 1945 y era el mayor de 4 hermanos. Sus hermanos eran Paul, Billy y Jeff.
Sus padres eran William Elvin Ryder y su madre era Dorothea Mae Cook. Eran una familia completamente normal y corriente de clase media. Su padre trabajaba en una central eléctrica y su madre trabajaba en un supermercado. Eran muy religiosos, luteranos, y les enseñaron estas creencias a todos sus hijos. Eran unos padres atentos y unos padres cariñosos, pero al mismo tiempo también eran padres pues, propios de la época, rectos con sus hijos, ¿no? Aunque él nació en Pittsburgh, cuando era muy pequeño se mudaron a Wichita, es decir, que siempre residió en el estado de Kansas, nunca volvió a mudarse de allí de Wichita. Ryder, en su más tierna infancia, uno de sus primeros recuerdos que más le marcaron, ya aquí se empieza a ver el tipo de personita que era. Recuerda que una mañana cuando su madre estaba limpiando en casa, él estaba por allí correteando y demás, y levantó los sillones, los cojines del sofá, los grandes, para limpiar pues cualquier migas que hubiera por ahí y demás, y llevaba el anillo de casada y se le enganchó el anillo de casada con pues algunos hilos de estos cojines y no podía sacar la mano. Y cuanta más fuerza hacía, más daño le dolía porque el anillo lo tenía bien, se ve que lo tenía bien prieto en el dedo y le estaba tirando y le estaba haciendo mucho daño. Entonces estaba puesta mirando para el sofá, casi apoyada encima del sofá, con la mano metida sin poder sacarla y con la otra casi sin poder hacer fuerza porque si no se caía encima del sofá, y tuvo que llamarle a pedir ayuda a Dennis, ¿no? Él menciona que cuando vio a su madre en esta posición, él era tan solo un niño de unos 5 años, ojito, cuando vio a su madre en esta posición, que cada vez que tiraba hacía estas muecas de dolor de me duele la mano, me estoy haciendo daño, en lugar de sentir empatía con su madre y decir, ostras, le está doliendo a mi madre, voy a apurarme para intentar ayudarla y intentar quitarle esos hilos del anillo, ¿no? Sin embargo, lo que él sintió en ese momento fue una excitación, algo dentro de él que le gustó. Teniendo en cuenta de que era muy jovencito, no lo llamaría yo despertar sexual. Si hay algún psicólogo, sobre todo infantil y demás, experto en este tipo de temas, lo puede mencionar en comentarios y estaré eternamente agradecida, de verdad os lo digo. Pero él sintió como... O sea, le llamó tanto la atención que hoy en día, con no sé cuántos años tendrá Ryder, si nació en el 45, sacar las cuentas, o sea, 80 años, le sigue recordando esa imagen vívidamente y se excita al recordarla. Entonces, claramente fue importante para él esa situación de su madre, no voy a decir de peligro porque simplemente era una tontería, pero sí cierto impedimento, que estaba atrapada y no podía moverse y le dolía si tiraba, ya me entendéis, ¿no? Bueno. Con 8 años vio a sus abuelos matar gallinas. Sus abuelos eran, tanto los maternos como los paternos, tenían granjas en Wichita y bueno, eran pues personas de campo y demás, y mataban gallinas y conejos para comer y demás, lo típico de las granjas, ¿no? Y él al ver cómo mataban las gallinas y al ver la sangre brotar de estas gallinas, también era un sentimiento como que le excitaba, le gustaba, le daba placer verlo, ¿no? Todo esto a esa temprana edad. Durante su infancia, él mismo mataría otros animales, ya que le causaba un enorme placer ver sufrir a otros animales, especialmente los gatos. Lo que hacía era preparar ciertas trampas, dejaba un bol de leche en un huequecito en la tierra y cuando el gatito se acercaba a beber, pues él había atado una cuerda, la típica caja con un palo, tiraba de la cuerda y atrapaba al gato dentro de una caja, y entonces luego se acercaba al gato y colgaba los gatos del cuello del granero para oírlos gritar. Y es que los gritos de un gato en peligro pues le recordaban a los gritos de una mujer. Con 12 años empezó a conseguir revistas adultas de la época donde se retrataba el bondage. El bondage es esta práctica, por quien no lo sepa, de atar a la pareja, atar con nudos y con cuerdas a la pareja para someterla de alguna manera, ¿no? Pues esto le llamó a él muchísimo, quedó fascinado con estas técnicas de bondage y todo era pues eso, atar a alguien para someterlo. Su primera experiencia sexual, y esto es fuerte, fue con una profesora del colegio. Era una señora muy estricta y Ryder un día la siguió hasta su casa
y la observó a través de su ventana, cómo se cambiaba de ropa en su habitación y demás, se desnudaba y se cambiaba de ropa en su habitación, y mientras la estaba espiando, él se había llevado consigo una cuerda y hizo un nudo de soga, se lo puso alrededor del cuello y empezó a estirar mientras se estrangulaba a él mismo, ¿no? Pues mientras estaba haciendo esto, era un niño, o sea, tenía 12 años ahí, pues sí, empezó a masturbarse y esa fue literalmente su primera experiencia sexual con la masturbación. Él era consciente de que estos pensamientos no eran absolutamente normales, así que debido a ellos le costaba mucho relacionarse con otros niños de su edad, preadolescentes de su edad y luego posteriormente adolescentes, aunque nunca dejó de fantasear, ni siquiera en su etapa adulta, ni siquiera en su vejez, ha dejado jamás de fantasear con hacer daño a las mujeres, sometiéndolas de esa manera, y durante su infancia, su adolescencia y poca parte de su adultez, porque enseguida empezó a matar con 20 y tantos años, se contuvo matando animales. Dennis Rader siempre fue una persona muy estructurada y muy ordenada. De hecho, mantenía un diario personal a una edad muy temprana, donde anotaba absolutamente cualquier pensamiento que tuviera razonamiento o deseo. Más adelante, de adulto, amplió este diario reflexionando sobre su infancia en un apartado denominado Reflexiones sobre la masturbación de los 10 a los 11 años. Mencionaba lo siguiente, esto escrito cuando era niño, ojo. Si te masturbas, Dios vendrá y te matará. Palabras de mamá después de que un día encontrara una mancha amarilla de semen en su ropa interior. Intentó darme una azotaina, yo me defendí, me sujetó las manos a la espalda y me azotó con un cinturón. Dolía, pero a Chispas le gustó. Él llamaba a Chispas a su pene. Dennis asistía todos los domingos con su familia a la iglesia luterana, era miembro de los Scouts, del grupo Scouts, algo que por cierto siempre mantuvo incluso en su etapa adulta. Y es precisamente en el grupo de los Scouts donde aprendió a realizar nudos que posteriormente pondría en práctica para someter a sus víctimas. Asistió a la Riverview School para luego graduarse de la Wichita Heights High School. Para ir al instituto, le llevaba el padre de una compañera suya de clase, iban los tres sentados en una camioneta típica pick-up, que atrás está descubierta y es para cargar pues, material y demás. Pues ellos iban sentados en los tres asientos de adentro, juntos, ¿no? Y bueno, él estaba obsesionado con esta compañera, estaba enamoradísimo de ella o en fin, ensimismado con ella. La cosa es que en uno de estos viajes al instituto saltó en la radio la noticia de la masacre de una familia en Wichita, una masacre muy conocida que fue la masacre de la familia Clutter, y las víctimas fueron Herbert William Clutter, de 48 años, su mujer Bonnie Mike Fox Clutter, de 45, y sus dos hijos Nancy y Kenyon, de 16 y 15 años respectivamente. El motivo de esta masacre fue económico, ya que los dos asesinos pensaban que ellos ocultaban una caja fuerte escondida, enterrada en su terreno. Los asesinos fueron Dick Hickok, de 28 años, y Perry Edward Smith, de 31 años. Ambos tenían antecedentes muy graves, como por ejemplo pederastia y atracos a mano armada. Este caso lo narró Truman Capote en su libro A Sangre Fría. Así que es muy muy conocido. Es de los primeros libros así de true crime que empezaron a escribirse a lo largo del siglo XX y además con propios testimonios de los asesinos. Pues bueno, Rader, cuando escuchó esta noticia, se obsesionó con este caso, que fue súper sonado en Wichita, y la cosa es que, claro, dieron un montón de detalles de la escena del crimen y demás, de cómo hallaron a las víctimas, y resulta que estos asesinos amordazaron y ataron a la familia entera antes de matarlos. Y él se empezó a obsesionar con esto, con el hecho de que hubieran amordazado y atado a sus víctimas. Y más adelante en el futuro pondría todo esto en práctica con 4 miembros de una misma familia.
por esta época también, con 14 años, concretamente en 1958, atraparon a un asesino en serie muy famoso que operó en esta época, que se llamaba Herbie Gladman, más conocido como el asesino de los corazones solitarios. Este hombre se hacía pasar por fotógrafo y camelaba a las chicas jóvenes con promesas de hacerles un portafolios, un book, y convertirlas así en modelos famosos. Bueno, pues para escenificar esas fotografías, también amordazaba y ataba a sus víctimas, y estas fotografías también se filtraron a la prensa, salieron luego en los telediarios y demás, y en los diarios. Y claro, tenían esas expresiones de miedo sabiendo que iban a morir. De hecho, luego serían las víctimas mortales de este infame asesino también. Y Rader también se empezó a obsesionar con esas imágenes y empezó a recortar lo que vienen siendo estas imágenes que salían en los periódicos y a guardarlas. Y bueno, pues ya os podéis imaginar que también se masturbaba mirando este tipo de imágenes de las víctimas de este Herbie Gladman, ¿no? En lo que le llamaba la atención de estas mujeres, aparte de que estaban atadas de pies y manos y amordazadas, eran la expresión de terror en sus ojos. Claro, los que estéis en YouTube podéis ver estas fotografías, los que estéis escuchando el podcast, pues imaginaos a una mujer atada, con las manos a la espalda y amordazada y con los ojos de puro pánico realmente. Y no era algo fingido porque, bueno, pues estas mujeres, como de las fotos que estáis viendo, fueron las víctimas mortales de este asesino en serie, ¿no? Todo esto, pues, lógicamente, Rader también se obsesionó con estas imágenes. Él se obsesionó con otros asesinos en serie también, como por ejemplo Ted Bundy, se me viene a la cabeza, y esto lo acompañó durante el resto de su vida. Incluso él estando activo, cuando estaba matando a sus víctimas y demás, a lo largo de su edad adulta y ya en su vejez, se informaba sobre otros asesinos en serie, como digo, Ted Bundy, John Wayne Gacy, Berkowitz, el hijo de Sam, en fin, cualquier asesino en serie notorio que salía a la prensa y demás, él se informaba sobre sus casos y sobre sus metodologías. Y siempre le acompañó. Bien, seguimos. Nunca fue un buen estudiante y con 21 años se alistó a las fuerzas aéreas. Esto era una tradición familiar dentro de su familia, y su padre era incluso veterano de la Segunda Guerra Mundial, así que quiso seguir los pasos de su padre y se alistó. Pasó 4 años fuera, de 1966 a 1970, que fue destinado en Texas, en Alabama, en Okinawa, en Corea del Sur, en Grecia y en Turquía. Regresó a casa con varias medallas y distinciones debido a sus servicios prestados, y bueno, la vida militar casaba muchísimo con el temperamento de Rader, que era un temperamento muy recto y muy ordenado, lleno de reglas y de normas. Además, en el ejército también aprendió muchas de las técnicas que posteriormente utilizaría en sus crímenes, tanto para la recogida de posibles pruebas que hubiera dejado por la escena del crimen, como para someter también a sus víctimas, ¿no? Al regresar del ejército, su familia le insistió para que conociera a la hija de unos amigos que acudían a la iglesia y los conocían de toda la vida, y que tenía más o menos la misma edad que Rader. Y él la conocía del instituto también. Esta mujer se llamaba Paula Dietz, por cierto. Y bueno, pues congeniaron muy bien, empezaron a salir, y el 22 de mayo de 1971 se casaron y se mudaron a un barrio muy cerca de la casa de los padres de Dennis, allí en Wichita. Su matrimonio con Paula era muy, muy normal, nunca maltrató a su esposa, y posteriormente pues fue un padre muy cariñoso con sus 2 hijos. Nunca saltaron las alarmas dentro del hogar familiar, era atento y considerado y amoroso con su esposa, aunque sí que es verdad que él le gustaba llevar el control dentro de su casa, pero no era en manera estricta o en manera autoritaria que diera miedo, no, pero sí que le gustaba pues el tener el control dentro de su casa. De 1972 a 1973, Rader trabajó como ensamblador para la Coleman Company, y luego en 1973, por poco tiempo, trabajó en Cessna. Curioso que estando en Cessna le despidieron de sopetón, las razones no las sé.
Pero era un trabajo que a él le gustaba mucho y le frustró tanto que la misma noche de su despido entró en una casa ajena por primera vez. Fue como si de la frustración del despido le hubiera activado dentro de su cabeza algún clic dentro de él, para darle el envalentonamiento de entrar en una casa ajena, ¿no? A ver, todo esto lo llevaba dentro de él ya rumiando durante mucho tiempo, incluso cuando era niño, cuando empezó a espiar a su profesora del colegio, ya lo llevaba rumiando todo esto, pero este despido fue ¿cómo decirlo? Como la gota que colmó el vaso y le dio pues esta valentía de entrar en esta casa ajena. No le hizo nada a la propietaria de esta casa, pero sí que entró y ya dijo, vale, ya he cruzado como una puerta muy importante dentro de esta obsesión tan oscura que yo tengo dentro de mi cabeza, ¿no? Y si ya he cruzado esta puerta, ¿por qué no seguir más adelante? Pues bueno, asistió a la Butler County Community College en El Dorado, Kansas, donde logró un grado asociado de electrónica en 1973. Se matriculó en la Universidad Estatal de Wichita, la Wichita State University, ese mismo otoño y en las clases nocturnas. Mientras estaba estudiando en la universidad, estaba desempleado y la que llevaba el dinero a la casa pues era su mujer. Así que él la llevaba y la recogía al trabajo con el coche y tenía todo el día para él solo, y es aquí cuando empezó su vida criminal, cuando tenía todo ese tiempo libre para él solo mientras su esposa estaba trabajando. Se graduó de allí en 1979 con un título de grado como funcionario de justicia. Al principio no comenzó matando, sino que empezó a seguir a mujeres y a aprenderse todo lo relacionado con sus rutinas y sus vidas, apuntando todos los horarios en un cuaderno que llevaba consigo. Se apuntaba, como digo, los horarios de las personas que vivían con ellas, sabían dónde vivían, dónde trabajaban, dónde iban a comprar, sus rutinas, y todo esto los trataba como proyectos. Proyecto Verde, Proyecto Blackout, Proyecto Piano, porque la muchacha ensayaba todas las tardes tocando el piano en su casa, Proyecto Alfa, Proyecto 3, en fin, proyectos, ¿no? Se podía tirar semanas o incluso meses siguiendo a estas víctimas potenciales, y siguió a decenas y decenas de muchachas, de víctimas potenciales, anotando todas las rutinas de cada una. A esta fase, en este diario que él mantenía, Dennis la denominaba como trolling, o en español, fase de pesca. Y este mismo nombre, posteriormente, cuando lo atraparon por fin y se hicieron con sus múltiples cuadernos, los especialistas del FBI, de la Unidad del Comportamiento, incorporaron este término en sus estudios. Y otras muchas cosas que luego, como he dicho al inicio de este vídeo, Dennis compartiría con ellos. Llevando un día a su mujer al trabajo, vio pasar por la calle a una madre con su hija y les llamó profundamente la atención. Ellas eran Julie Otero, de 34 años, y su hija Josephine Otero, de 11 años. Y aquí es donde pasamos al que se cree que son sus primeros asesinatos, que son los asesinatos de la familia Otero. Esto ocurrió en 1974. Raider asesinó a la familia Otero, que estaba compuesta, no todos los miembros, pero 4 de ellos sí. Joseph Otero, de 38 años, Julie Otero, que era esposa de Joseph, de 34 años, Joseph Otero II, el Junior, de 9 años, y Josephine Otero, como he dicho, de 11 años, la hija. La familia Otero estaba desayunando cuando Dennis accedió por la puerta del garaje y cortó la línea del teléfono. Es entonces cuando Joseph, el niño pequeño, salió con el perro familiar, un perro grande, para sacarlo a pasear. Él dice que había notado que en la nieve, porque hacía frío y había nevado, en la nieve había visto huellas de perro, pero no se había percatado, no había caído en la que la familia podría tener un perro, nunca había visto un perro, ¿no? Y cuando vio salir al niño con el perro, como que se acojonó, pero él sacó enseguida un revólver, apuntó al niño, dejó al perro fuera de la casa y metió al niño por la fuerza dentro de la casa, le obligó a entrar. El padre de familia, Joseph Otero,
Creía que era una broma de su cuñado, no sé qué bromas se traían estos dos, pero vaya, menudas bromas que se tendrían entre ellos. Y básicamente el hecho de que el padre, Joseph, estuviera en la casa desconcertó muchísimo más a Ryder porque no tendría que haber estado según la rutina que había apuntado en su diario. Pero resulta que Joseph Otero estaba de baja debido a una lesión en el hombro y esa mañana precisamente no había ido a trabajar por ello. Así que esto alteró completamente todos los planes iniciales que tenía pensado de poner en práctica con esta familia, ¿no? Estos planes eran básicamente raptar a Julie Otero, la madre, llevarla a un granero abandonado que había por allí por Wichita, uno de tantos, atarla en ese granero y dar rienda suelta a todas sus perversiones. Pero teniendo en cuenta que estaba el padre, que por cierto era militar, pues tuvo que improvisar y les ató uno a uno a las sillas, desde el más fuerte, que era el padre, hasta el más débil, que era el hijo pequeño. Después de atarlos, Ryder torturó psicológicamente a los padres Otero, fingiendo o simulando que estaba agrediendo sexualmente a la hija y al niño de la pareja. Luego, Ryder le colocó una bolsa de plástico en la cabeza al señor Otero y la ató a su cuello con una cuerda para que se asfixiara. La segunda víctima fue la madre, con quien se masturbó mientras los niños lo veían, para luego estrangularla ante la mirada de los pequeños. En tercer turno fue la niña, a quien estranguló también con una soga. Y cuando era el turno del hijo, Ryder notaba que el matrimonio seguía con vida, por lo que volvió a estrangular a la mujer hasta matarla y puso camisetas puso primero la camiseta y luego por encima la bolsa de plástico en las cabezas del padre y el hijo porque estaban mordiendo la bolsa para poder respirar. Entonces él pensó, si pongo primero la camiseta, así no pueden morder la bolsa. Y es finalmente cuando ellos dos murieron asfixiados también. Cuando se disponía a escapar de la escena de los crímenes, notó que la niña seguía viva, Josephine, por lo que la bajó al sótano, donde la ató a una tubería que bajaba por todo el sótano de manera vertical, la ató a esa tubería, le bajó los pantalones y las braguitas y se masturbó encima de ella, en sus muslos, y luego pues terminó de estrangularla y de asesinarla. Se halló restos de semen en el cuerpo de la pequeña que serían almacenados y cuando esto era en 1974 no había constancia de investigaciones con ADN ni mucho menos, pero sí que almacenaron todas estas y de otras escenas del crimen que veremos ahora a continuación y luego posteriormente pues lo pillaron básicamente por el ADN, ¿no? Tras haber matado a estos estos 4 miembros de la familia Otero, robó el reloj de Joseph Otero, que se puso él mismo en la muñeca y los usaría a partir de ahora. También robó una radio de su casa y luego después robó también el coche familiar de los Otero, que condujo hasta un parking de un supermercado donde había aparcado su coche propio y estando allí, ya en el coche, cuando iba a coger el suyo y largarse, recordó que se había dejado el cuchillo con el que había cortado la línea de teléfono. Así que tuvo que regresar a la casa de los Oteros con su propio coche para recoger de nuevo ese cuchillo y ahora sí que sí, salir de allí. Ryder, si no salen más víctimas que confiese ahora estando en la cárcel, parece ser que se estrenó la primera vez con un asesinato múltiple, masacrando a una familia casi al completo. Por cierto, los cuerpos los encontraron los 3 hijos restantes de los Otero y os podéis imaginar la estampa. Ellos llegaban del instituto, no estaban en el momento de los asesinatos porque ellos empezaban el instituto antes que los 2 pequeños, Joseph y Josephine, que entraban en el colegio una hora después, por eso estaban aún en su casa desayunando, eran las 8, 8:30 más o menos. Pero los anteriores habían empezado a las 8 de la mañana en el instituto y ya estaban en el instituto cuando ocurrió todo. Entonces cuando llegaron a la hora de comer después del instituto, pues se encontraron con toda la estampa de toda su familia masacrada. Ese mismo año, 1974, Ryder volvió a atacar. En esta ocasión le tocó el turno a Catherine Bright,
una víctima potencial que llevaba espiando desde hacía algún tiempo. Así que se presentó el 4 de abril, alrededor de la 1 del mediodía. Ten en cuenta que tanto los crímenes de la familia Otero como el crimen de Catherine Braith fue a plena luz del día. Y bueno, y luego crímenes posteriores también fueron a plena luz del día. Ojito, ¿eh? Pues bueno, alrededor de la 1 de la tarde de aquel día, Catherine y su hermano Kevin entraron en el apartamento de Catherine. Fueron sorprendidos por un hombre armado que obligó a Kevin a atar a su propia hermana para luego llevarlo a él a otro cuarto y atarlo él mismo. Cuando Ryder intentaba pasar la cuerda por el cuello de Kevin, el joven intentó defender a su hermana y atacó a Ryder. En una terrible lucha entre Ryder y el joven, se dieron golpes, tiraron muebles, en fin, dejaron todo hecho un Cristo. Kevin logró darle unos golpes a Ryder y pudo alcanzar el revólver que llevaba. Pero cuando lo apuntó y apretó el gatillo, este no se disparó. Ryder logró quitarle el revólver, le golpeó y le volvió a apuntar, quitó el seguro, que ese fue el motivo por el que no funcionó la primera vez, le apuntó a la cabeza y le disparó 2 veces a la cara. Pues bueno, cuando pensó que Kevin había muerto, porque este trae tela, volvió al cuarto donde estaba su hermana Catherine, que había escuchado la pelea y había escuchado los tiros, y la apuñaló 11 veces en el abdomen para luego escapar. Mientras tanto, Kevin estaba aún vivo. Con 2 tiros en la cara, logró arrastrarse hasta la calle, donde un conductor lo vio y lo llevó corriendo al hospital. Cuando la policía acudió al apartamento de Catherine, ella seguía con vida, por lo que la trasladaron también corriendo al hospital. Sin embargo, la intentaron salvar la vida, no pudieron y la declararon oficialmente muerta a las 7 de la tarde de ese mismo día. Tras estos asesinatos, ya que una de las víctimas estaba con vida, Kevin, Dennis entró en pánico y miraba compulsivamente todos los periódicos y las noticias, pero al cabo de un tiempo comprendió que estaba a salvo, y es que Kevin no pudo dar con una descripción muy precisa a la policía y se contradijo en numerosas ocasiones debido a las heridas de bala que había recibido en la cabeza y al propio trauma del ataque en sí mismo y la pérdida de su hermana, lógicamente. Ryder estaba a salvo y al cabo de un tiempo salió por un periódico que unos presos se habían atribuido sus crímenes y entró en cólera. El narcisismo de Ryder no podía tolerar que otros se atribuyeran sus propios crímenes. ¿Qué hizo? Pues cogió y llamó desde una cabina de teléfono pública al periódico y habló con un periodista. Le dijo que en un libro de ingeniería aplicada de la biblioteca pública encontraría una carta con detalles muy específicos del caso de la familia Otero que no se habían filtrado a la prensa. Este periodista acudió a la policía y estos fueron los que se acercaron a esta biblioteca pública y hallaron efectivamente esta carta escrita mecanografiada, o sea, a máquina de escribir, que contenía información, como él dijo, muy detallada sobre Josephine Otero, su ropa, cómo fue asesinada y qué nudos realizó en el resto de la familia. El periódico, por orden de la policía, decidieron no darle crédito a BTK, que era así como se presentaba en la propia carta del libro, BTK, sino que decían que habían recibido información sobre un informante anónimo. Ryder acudió a otro periódico dando mucha información de la misma sobre sus crímenes de la familia Otero y de Catherine Braith y hablando sobre las siglas BTK y su significado. También se lo explicó a este periódico y este periódico pues optó por publicar toda esta información. Y entonces fue cuando empezó a cundir el pánico dentro de la población. La venta de armas se disparó en este momento y curiosamente, debido a este aumento de venta de armas e instalación de alarmas en las casas, Ryder entró a trabajar como agente de seguridad privada para la compañía ADT, que era la encargada de colocar alarmas en los locales y en comercios y en casas. Es decir, que Ryder pasó a trabajar como instalador de alarmas en las casas de sus víctimas potenciales.
no he explicado el significado de las siglas BTK, que era con las que firmaban esas cartas a los periódicos y demás. Básicamente, B, bondage, T, torture y K, kill, que en español significa atar, torturar y matar. Esas eran las siglas de BTK. Hacía un montón de dibujos con anatomía femenina, de si los pechos eran la B, la K era la zona de la entrepierna, en fin. A mí me parece como muy de niñato de 14 años salido, cuando está aburrido en clase y empiezan a hacer garabatos en sus cuadernos, pues por lo mismo. Bueno, Dennis tuvo aquí su gran parón, y es que entre el trabajo y tal, pues no le daba tiempo para planificar ningún asesinato más. Y además en 1975 tuvo su primer hijo, Brian, por lo tanto en casa también estaba bastante liado con el bebé y la crianza y demás. Y además era un hombre que se tomaba muy a pecho lo que viene siendo la paternidad. O sea, es que lo curioso es que fue buen padre. Es que es muy heavy después de asesinar a 2 niños pequeños. Bueno, opinión personal, ya sabéis, al final del vídeo. Y bueno, tuvo un parón y en marzo de 1977, 3 años después del asesinato de Catherine Brahe, tenía 2 proyectos preparados. Porque sí que es verdad que paró de matar, pero nunca paró su fase de trolling, su fase de pesca, de pasearse por el vecindario apuntando los horarios de lo que él consideraba víctimas potenciales. Pero lo de matar sí. Bueno, pues en 1977, en marzo, como digo, tenía 2 proyectos preparados. Por si fallaba uno, pues dirigirse al otro. Y eran 2 casas que estaban situadas a muy pocos metros de distancia en el mismo barrio, y los llamó Proyecto Verde y Proyecto Blackout. Él llevaba su kit del asesino en una bolsa de deporte y una foto de su esposa y su hijo para presentarse como inspector de policía buscando a un niño perdido. Tocó la primera puerta del Proyecto Verde, pero nadie abrió, así que se dirigió a su segundo proyecto, que era el Proyecto Blackout, y nadie abrió tampoco en casa. Un frustrado Dennis Rader, que ya se iba a dar por vencido, de repente vio a un niño pequeño de unos 6 años, pasar por la calle. Y este niño había salido a comprar una sopa de pollo para su madre porque estaba enferma en casa con gripe. Y bueno, pues él le paró y le enseñó la foto de su esposa y de su hijo, preguntando: ¿has visto a este niño que está desaparecido y tal? El nene le dijo que no, pero Rader decidió seguirlo hasta su casa porque dijo: si hay un niño en la calle, seguramente su madre esté en casa, es lo más seguro, ¿no? Y le siguió un par de casas más abajo y llegó a la casa de su siguiente víctima, quien era Shirley Vian, de 26 años. Dennis vio como el pequeño entró en la casa, y él pues entonces tocó al timbre, abrió Shirley, él se presentó como policía de nuevo enseñándole la foto y una documentación falsa, y una vez dentro de la casa él mismo cerró la puerta, bajó las cortinas, sacó su arma y la amenazó. Ella, lógicamente, lo primero que hizo fue suplicar por la vida de sus 3 hijos pequeños que estaban en casa. Y Dennis lo que hizo fue encerrarlos en el baño, poner una manta en el suelo y repartir unos juguetes para que se estuvieran entretenidos, y puso la cama, lo que viene siendo de barricada, en la puerta para que no pudieran salir. Pues bueno, cuando estaba a solas con Shirley, le dijo que no se resistiera, que solo quería atarla, inmovilizarla, penetrarla y fotografiarla. Y efectivamente pues ató a Shirley a la cama, y una vez estando atada él se masturbó delante de ella y luego empezó a estrangularla. Cuando terminó de asesinarla, la fotografió múltiples veces, y mientras hacía todo esto no dejó de sonar el teléfono todo el rato. Recordad que, claro, no tenía planeado este crimen, por lo tanto no le había dado tiempo a cortar la línea de teléfono. Y daba la casualidad de que, supongo que como Shirley estaba enferma, pues la estaba llamando a alguien diciendo: oye, ¿cómo estás? Tal. Y estaba sonando el teléfono todo el rato, mientras la amordazaba, mientras la asfixiaba y mientras la fotografiaba. Entonces, por miedo a que, yo qué sé, viniera alguien preocupado por Shirley, pues simplemente salió de allí sin matar a los niños del baño.
aunque siempre estuvo rondando en su cabeza el hecho de, hostia, es que me han visto la cara, son testigos. Y salió de allí por el tema del teléfono. Bien, el niño que fue a buscar la sopa de pollo para su madre porque estaba enferma, vio a través de una rendija de la puerta todo lo que le hacía BTK. Este hombre, que sale en un documental que he estado documentando para este vídeo, os lo dejaré en la descripción del vídeo porque os lo tenéis que ver, está en español. Y este hombre se ve que ha llevado una vida de mierda y él mismo lo dice, es que todo lo que vi ha marcado el resto de mi vida. Y todo lo que me ha pasado en mi vida, todos los traumas que he tenido, se ve que tiene problemas con drogas seguramente porque la mayoría de los dientes no los tenía y tal, muy delgado. Y daba a entender que sí, que había tenido problemas con ciertas sustancias precisamente por la muerte de su madre, porque lo vio todo, todo. Y ver a un hombre de 50 años derrumbado llorar aún sobre su madre, te rompe, la verdad es que te rompe el corazón, de verdad os lo digo. Pero bueno, ¿por dónde iba? La cosa es que antes de salir corriendo de la casa, lo que sí hizo fue coger algunas prendas de Shirley. Esto lo solía hacer siempre, son los mementos, ¿no?, de este asesino en serie. Otros optan pues por llevarse un mechón de pelo, por llevarse joyas. Bueno, BTK también se llevó algunas joyas de algunas de sus víctimas, pero normalmente se llevaba lencería bonita o camisones sugerentes que casi cualquier mujer pues tenemos en nuestra mesita de noche, y se llevaban las prendas más bonitas, ¿no?, las prendas interiores más bonitas de cada una de sus víctimas. Y finalmente pues salió de la casa dejando a los 3 niños encerrados en el baño. Estos niños tuvieron que hacer literalmente un agujero en la puerta para poder salir y pedir ayuda a los vecinos. Tardaron varias horas en poder salir de allí. El siguiente asesinato es el que el propio Rader denominó como Proyecto Perfecto y correspondió a la muerte de Nancy Fox, que ocurrió el 8 de diciembre de 1977. En palabras del propio Rader, cuando lo atraparon y empezó a alargar sobre sus asesinatos, es su asesinato preferido. Él cortó la línea de teléfono, como en el caso de los Otero, y llamó a la puerta, pero nadie respondió. Así que entró por la fuerza y sorprendió a Nancy dentro de la casa. Sacó el arma, su revólver, y la amenazó de la misma manera que había hecho con Shirley. Ella le pidió, le explicó, lo que quiero hacerte es amordazarte, agredirte sexualmente, aunque él nunca agredió sexualmente a ninguna de sus víctimas, porque según él, en palabras de él, era algo demasiado duro para las víctimas, como si la muerte no lo fuera, ¿me entendéis? Pero bueno, era lo que le decía a sus víctimas, para acojonarlas, básicamente, porque a él lo que le interesaba era el pavor, el miedo, la expresión de miedo en sus caras, ¿no? Y le dijo, mira, te voy a atar, te voy a agredir sexualmente, te voy a fotografiar y luego me iré. Nunca mencionaba que las iba a matar. Pero Nancy, pues claro, dijo, vale, si vas a hacer esto, déjame que me fume un cigarro antes. Y se sentaron los dos en la cocina, se encendió un cigarro y estuvieron hablando unos 5 o 10 minutos de tú a tú allí en la cocina, hasta que ella ya terminó su cigarro y dijo, bueno, pues venga, hazme lo que tengas que hacer. Y bueno, pues entonces la ató boca abajo, como siempre hacía, y cuando iba a estrangularla, se acercó a su oído y básicamente le dijo, soy BTK. Claro, BTK ya había empezado a ser famosillo, en los periódicos habían salido las noticias de sus asesinatos, de los Otero y de Catherine Bright. Y claro, cuando le dijo esto al oído, le susurró esto al oído, y ella supo quién era y que había cometido asesinatos, ¿no? Entonces, estando amordazada y atada con las manos a la espalda y los pies también, pues imagínate, se empezó a mover como pudo para intentar quitarse las ataduras, empezó a resistirse. Todo esto sin éxito, porque si algo sabía hacer Dennis era atar bien a sus víctimas, y hubo varias veces que de tanto moverse y tanto resistirse, golpeó a Dennis en el escroto, y lejos de enfurecerlo, esto lo que le causó fue incluso más excitación. Finalmente,
la estranguló con un cinturón y eyaculó 2 veces sobre ella en su ropa interior. Al día siguiente, como nadie descubría el cadáver de la pobre Nancy, pues lo que hizo fue llamar desde una cabina de teléfono porque tenía ganas de ver la noticia en los periódicos. Ese es el narcisismo de Dennis Rader. De hecho, su narcisismo fue lo que le llevará a su detención, no olvidéis esto. Y llamó él mismo desde una cabina de teléfono para notificar el asesinato de Nancy, dándose la autoría del mismo. Luego en la cárcel él admitió que esto fue una cagada porque si filtraban la grabación, porque todas estas llamadas se graban, si filtraban la grabación en la prensa o algo, alguien podría identificar su voz como con la voz de BTK, ¿no? Y a lo mejor alguien que escuchara su grabación diría, ostras tú, pero si ese es Dennis Rader, ¿no? Y él mismo lo admitió desde la cárcel, que esto fue una gran cagada. Pero en ese momento de excitación, con las ganas de ver lo que él consideraría su obra maestra, en los periódicos, pues le pudo lo que viene siendo su narcisismo. Por si fuera poco lo de llamar por teléfono para notificar el hallazgo del cuerpo de Nancy, empezó a mandar también poemas y cartas a los diarios y a la policía y se comparaba con Jack the Ripper, Jack el Destripador, con el estrangulador de Boston también o incluso con H.H. Holmes. Exigía que se le diera notoriedad en los periódicos y que sus crímenes se relacionaran y se hicieran públicos todos y cada uno de ellos bajo su autoría, la autoría de BTK. Y así lo hizo la policía. Tras esto, Rader dejó de matar durante 8 largos años. O sea, los periodos de enfriamiento de este asesino es que no lo he visto nunca antes. Nunca. Primero han sido 3 años de parón y ahora 8 años de parón. Pero esperar que no serán los únicos parones. ¿Por qué paró? No porque se quedara satisfecho con la rueda de prensa que hizo la policía dando este nuevo asesinato, informando sobre este nuevo asesinato y relacionando todo el resto de asesinatos, sino porque su mujer acababa de tener a su segunda hija y el trabajo y las responsabilidades de nuevo de la paternidad, esta vez con 2 hijos, se le acumulaban en casa. Dennis era una persona que podía mantener sus impulsos a raya, sus impulsos asesinos a raya durante largos periodos de tiempo, pero sí que es verdad que siempre, como digo, mantuvo en activo lo que viene siendo el trolling, esa fase de pesca, anotando lo que viene siendo las víctimas potenciales en sus cuadernos, sus proyectos, ¿no? También lo que hacía era vestirse con la ropa de sus víctimas y se iba en mitad del campo a hacerse fotos como en el papel de víctima. Se ponía una peluca y una máscara simulando ser una mujer con un camisón femenino sugerente, con medias de mujer, se autoataba y con un trípode, ponía la cámara en un trípode y él tenía un disparador que ocultaba en su mano, pues se hacía varias fotos de bondas, de autoasfixia con una soga en un árbol. No puedo poner muchas de estas fotos, solo puedo poner algunas porque están todas públicas en Google, las podéis encontrar fácilmente, pero ya sabéis cómo es YouTube y son fotos muy perturbadoras, vamos a dejarlo ahí. Que estoy casi segura que me tirarían el vídeo de mostrar este tipo de fotos. En 1978 sí que es verdad que intentó asesinar a una mujer que se llamaba Anna Williams, cortó su línea del teléfono como había hecho con muchas de sus anteriores víctimas, entró en su casa y la esperó durante horas, durante toda la noche, pero llegó un punto en el que se le hizo muy tarde y debido a las obligaciones que tenía en casa, pues tuvo que marcharse. Aunque antes de irse sí que es verdad que le robó unas joyas y le robó también algunas prendas íntimas de ella, ¿no? Ella acudió horas después a su casa y lo primero que vio cuando entró en su casa fue el joyero abierto con algunas joyas por fuera. Dijo, esto yo no lo he dejado ahí. Y luego vio varios cajones y el armario de su casa con algunas prendas de ropa por el suelo. Entonces dijo, me han entrado a robar en casa. Fue a llamar por teléfono y cuando cogió el teléfono notó que no tenía línea, porque claro, la había cortado BTK, y ella había escuchado las noticias de cómo operaba BTK y salió corriendo de su casa pidiendo ayuda, ¿no? Pues la cosa es que
La policía, cuando acudió a la casa de esta señora, encontraron una bolsa que se había dejado allí, la cual contenía cinta, cuerda, alambre y cinturones. Y más tarde, semanas después, llegó un paquete que contenía un pañuelo de Anna Williams, una joya suya, un dibujo de una mujer amordazada, atada, y un poema dedicado a Anna Williams que os voy a leer a continuación. El poema dice lo siguiente. Se llama Oh, Ana, ¿por qué no apareciste? Y dice así. Oh, Ana, ¿por qué no apareciste? Mi perfecto plan de placer era tan audaz en esa noche de primavera. Mi corazón estaba caliente con la propensión hacia esta nueva temporada de despertar. Tan cálido y húmero con el miedo interior y el rapto. Mi placer de enredo era como nuevas vides en la noche. Solo de nuevo troté en recuerdos pasados de espejos y reflexioné porque para el número 8 no fue. Número 8 se refiere a su víctima número 8, que en teoría iba a ser Ana. Oh, Ana, ¿por qué no apareciste? Oh, Ana, ¿por qué no apareciste? Una gota de fresca lluvia primaveral rodaría desde tu desnudez para perfumar esa elevada fiebre que arde dentro, ese pequeño mundo de anhelo, desesperación, miedo, arrebato. El juego que jugamos cae en oídos diabólicos. Solo de nuevo troté en pasados recuerdos de espejos y reflexioné por qué el número 8 no fue. Oh, Ana, ¿por qué no apareciste? Oh, Ana, ¿por qué no apareciste? Como las fantasías brotan y se elevan a la furia de la tormenta, se convierten en calma invernal al final. Solo ahora, en otro lapso de tiempo, yazgo con pensamientos privados. En un lecho de húmeda hierba primaveral estoy limpio ante el sol. Esclavizado, con control cálido, viento perfumado, el aire. La luz del sol centellea lágrimas en ojos tan profundos y claros. Sola otra vez pisoteé recuerdos pasados de espejos y reflexioné porque para el número 8 no estaba. Oh, Ana, ¿por qué no apareciste? Oh, Ana, ¿por qué no apareciste? Pues tras haber recibido este paquete con una joya de Ana, con un dibujo de él firmado por BTK y todo, de una mujer amordazada y demás, y con este poema dedicado a la que hubiera sido su víctima número 8, Anna Williams, pues todo esto confirmó que efectivamente se trataba de BTK quien irrumpió en la casa de esa mujer. Bien, tenemos que hacer un salto temporal hasta el 27 de abril de 1985. En este caso, la víctima era Maureen Hedges, de 53 años, y esta mujer vivía en su misma calle, era una vecina que conocía y saludaba todos los días que la veía. Él la recuerda siempre arreglando sus rosales en la entrada de su casa y siempre que pasa por hola, hola, saludaba a todo el mundo y tal, a tan solo unos 100 metros de su casa. Esta mujer era viuda y él no quería levantar sospechas porque, como digo, la conocía y esperó tener una excursión con el grupo Scouts, grupo que seguía asistiendo de monitor para los niños. De hecho, sus propios hijos iban presentes a estos grupos Scouts y a estas excursiones y acampadas, ¿no? Esta excursión se celebraba a 20 kilómetros de distancia de su barrio y la noche del asesinato se disculpó con los otros monitores y con los niños diciendo que estaba enfermo y que se retiraba a dormir tranquilo a su tienda para descansar. Pero en realidad lo que hizo fue presentarse en casa de Maureen Hedges a la 1 de la madrugada y estuvo hasta las 7 de la mañana. BTK cortó el cable del teléfono y se escondió en el armario de ella. La escuchó llegar precisamente acompañada de un hombre. Esperó durante horas a que este hombre se fuera y a que Maureen Hedges se retirara a su habitación a descansar. Cuando la pobre mujer se acostó, en la oscuridad de la noche salió del armario y atacó a la mujer. La ató, la amordazó como siempre y la estranguló. Tras eso, condujo con el cuerpo dentro del coche y la llevó al sótano de la iglesia donde él mismo era tesorero. Por lo tanto, él tenía las llaves para entrar y salir de la iglesia y le realizó varias fotografías al cuerpo amordazado y atado sin vida. Después la volvió a meter en su coche y la abandonó completamente desnuda en un sitio alejado, tapando su cuerpo con ramas. Su cuerpo no poseía ataduras cuando la dejó tirada,
pero sí que es verdad que se encontraron un par de pantimedias muy cerca de ella. Tras esto regresó al campamento como si nunca se hubiera ido, justo antes del amanecer. Diréis, ¿por qué con esta víctima trasladó el cuerpo arriesgándose a sacarla ahí por la noche y tal, para llevársela primero a la iglesia para realizar unas fotos y luego dejarla tirada a mitad de la calle cuando lo normal era que encontrara a las víctimas en sus propias casas? Básicamente para despistar. Hay que olvidar que eran del mismo barrio y no quería centrar las miradas sobre nadie de su círculo cercano, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bueno, nos trasladamos al 16 de septiembre de 1986. Rader atacó a otra víctima llamada Vicky Begerly, de 28 años. Este es el proyecto Piano. Se presentó como un técnico del teléfono y Vicky le dejó entrar. Vicky tenía un niño de 2 años y Dennis, una vez dentro, le amenazó y dejó al niño en un parquecito en el salón que tenían. Y mientras el niño estaba en el parquecito, ató a su madre en la habitación, como había hecho con las otras víctimas. Ella se resistió como pudo e incluso le arañó el cuello y todo, presentó bastante lucha, pero finalmente logró reducirla, atarla, amordazarla y estrangularla. Luego le fotografió, robó algunas prendas y salió de allí. Él, cuando salía de la casa y cogió su coche y se iba, se debió de cruzar con el marido de ella que venía y básicamente cuando él llegó a la casa vio al niño en el parquecito, le pareció extraño, la llamó, no contestaba, entró en la habitación y no la vio. ¿Qué pasa? Que el cuerpo lo había dejado entre la cama y la ventana, por lo tanto no se veía. En el momento que abrías la puerta de la habitación no veías el cuerpo. Él estuvo allí 45 minutos en casa con el niño diciendo, ¿dónde está esta mujer? ¿Se ha ido? ¿Ha dejado al niño aquí solo? Incluso enfadado con ella diciendo, ¿cómo se puede haber ido dejando aquí al niño solo y tal? Y después de 45 minutos pues se acercó a la habitación y fue cuando vio, ya entrando dentro de la habitación, a su mujer muerta en la habitación. Entonces fue cuando llamó a emergencias y básicamente durante mucho tiempo se creyó que el marido fue quien le había hecho esto a Vicky, porque se tiró más de 45 minutos sin dar notificación a la policía de la muerte de su esposa. Entonces no le creían que no había visto el cuerpo al llegar a casa. Y siempre estuvieron las sospechas encima de su figura. Además, los tiempos coincidían. Justo cuando Rader salía de matarla, es que se tuvieron que cruzar con el coche. Pues tendrían que pasar décadas hasta que, o sea, le tuvieron que someter al polígrafo y todo, y salía que no era él, pero en varias ocasiones, y tendrían que pasar hasta décadas para que se descartara su nombre oficialmente gracias al ADN hallado en las uñas de su esposa de cuando arañó el cuello de Rader y no coincidía con su ADN, ¿no? Imaginaos. La última víctima vino tras 5 años de parón. Era en enero de 1991, Rader volvió a usar una acampada de los Scouts como excusa, o como coartada, mejor dicho, y la víctima, en este caso se trataba de Dolores Davis, de 62 años. La pobre mujer vivía en una granja aislada, así que Rader no tuvo que ser cuidadoso para nada como había sido en otras ocasiones. De hecho, para irrumpir dentro de la casa, rompió una ventana haciendo mucho ruido, lo cual despertó a Dolores y se encontró con él ahí entrando por la ventana, rompiéndolo todo, y él la amenazó con una pistola y procedió, como siempre de costumbre, atando a la víctima y amordazándola. Como Dolores le había dicho previamente que esperaba la visita de un amigo suyo, cogió el cuerpo de Dolores y lo abandonó debajo de un puente tras haberlo asesinado. No pudo realizarle fotos, pero regresó al día siguiente con la excusa de que iba por aspirinas y le realizó varias fotos a su cuerpo tirado allí debajo de ese puente, y le colocó también una máscara con las cejas pintadas y los labios rojos, máscara que él mismo había utilizado para realizarse fotos de este tipo también. Rader entró de nuevo en un periodo de enfriamiento muy largo, el más largo hasta la fecha, pues no fue hasta 2004 que un periódico
por el 30 aniversario de la familia Otero, hizo un reportaje especial mencionando que seguramente el famoso asesino BTK habría muerto o estaría encerrado por algún otro crimen. Y esto volvió a dañar el narcisismo de Reider. Lo que hizo Reider tras escuchar pues, este documental especial sobre los asesinatos de la familia Otero fue ponerse en contacto con el periódico mandando muñecas de Barbie amordazadas y atadas. Le pintó incluso vello púbico con un permanente negro. O sea, algo como era muy infantil. Tengo que remarcar que era realmente infantil, pero bueno. Pues mandó varias Barbies atadas y amordazadas, escenificando a sus múltiples víctimas. La policía, para hacerle caer en una trampa, volvió a solicitarle más pruebas con más detalles para asegurarse de que efectivamente estaban hablando con el verdadero BTK. Preguntó si podrían saber de quién se trataba, si enviaba un disquete, porque él quería darles un montón de información y lo quería hacer a través de disquete. 2004. Bueno, la policía ya contaba con ayuda tecnológica y respondieron a través de un diario que enviara el disquete y que no podrían saber quién lo remitía. Falso. Reider mandó el disquete con un único archivo, así que la policía comprobó rápidamente los metadatos de este disquete del documento de Microsoft Word, y en los metadatos la policía encontró que el que escribía la carta se hacía llamar Dennis. También encontraron una conexión con una iglesia luterana. Así que la policía lo que hizo básicamente fue meterse en Facebook y buscó Lutheran Church Wichita Dennis, o sea, textualmente Iglesia Luterana Wichita Dennis. De esta manera los investigadores encontraron a su sospechoso, Dennis Reider, quien era el diácono luterano. Sin embargo, debían conseguir más evidencias. Los investigadores sabían que BTK tenía un Jeep Cherokee, porque lo habían visto en uno de los asesinatos, habían visto un coche sospechoso, y cuando fueron a casa de Reider vieron todo esto, le pusieron vigilancia activa. Pues cuando fueron a casa de Reider vieron efectivamente un Jeep Cherokee en su garaje. Sin embargo, no era tampoco evidencia suficiente para detenerlo, por lo que se le pidió, claro, no le daban una orden, un juez no le daba la orden para solicitar lo que viene siendo un análisis de ADN. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se informaron de que su hija había ido a una universidad y había prestado una muestra de sangre como requisito para poder ingresar. Se determinó que la muestra, como era una universidad pública, pues podían mirar, claro, ella al dar la sangre ya daba lo que viene siendo los derechos de su sangre a lo que viene siendo la universidad, y la universidad podía compartir estos datos con el FBI si venían a preguntarle, ¿no? Sin necesidad de preguntarle a ella primero. Pues bueno, se determinó que la muestra de ADN era similar con respecto a la hallada de los crímenes, es decir, que era un pariente directo. En 25 de febrero de 2005, Dennis Reider fue arrestado. Al principio se declaró no culpable, pero más tarde aceptó los hechos y confesó absolutamente todo. Ahora sí que sí, le analizaron ya estando detenido, lo que viene siendo un análisis de ADN, que lo cotejaron con las muestras halladas en varios de sus crímenes y se certificó al 100% sin lugar a dudas de que efectivamente era BTK. Bueno, pues después, como digo, aceptó los hechos y confesó todo. Se tiró durante horas, 6 horas, declarando ante la policía, dando detalles de todos sus crímenes, y era impresionante porque lo recordaba todo tan vívidamente que daba todos los detalles, o sea, lo tenía almacenado dentro de su cabeza, no se olvidaba de nada, lo recordaba todo. Y bueno, básicamente no se celebró juicio porque se había declarado culpable de todo, y lo que hizo fue declarar ante el juez. Esto está grabado, lo tenéis disponible en YouTube, ¿vale? Y
Y pues sale el juez realizándole unas preguntas en plan, ¿y cómo hiciste ahora con los Otero? ¿Y cómo entraste? Y lo va explicando todo. Pues primero corté la línea, luego entré, tal, todo, pero en plan como si te contara, yo qué sé, lo que he hecho hoy, ¿sabes? Me he levantado, he desayunado, yo qué sé, he limpiado la casa, tal. Como si te contaran algo súper rutinario, nada extraño ni nada, pues lo mismo. Así lo contó todo durante la declaración ante el juez, ¿no? Y nada, y básicamente pues dio todos los detalles de todos y cada uno de los 10 asesinatos y finalmente el 18 de agosto de 2005 fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada asesinato, y allí está, en la cárcel, tan ricamente, viviendo en una celda de 12 por 8, no es una celda pequeña, y donde nunca va a salir, tiene un teléfono personal y todo en la celda, está en una cárcel de máxima seguridad y ahí está, con sus movidas, básicamente. En fin, esta ha sido la historia de BTK. Antes de ir con la opinión del final, con mi opinión personal, decir que, como he dicho antes, BTK pertenece al grupo de asesinos en serie organizados, además de los más organizados, tengo que decir. Y dentro de este grupo de asesinos en serie organizados pertenece al subgrupo de asesinos en serie hedonistas, aquellos asesinos en serie que matan con el único motivo de autosatisfacerse sexualmente, ¿no? De obtener gratificación sexual. Bueno, estamos ante, como digo, uno de los asesinos en serie más organizados de cuantos se han estudiado. Como he dicho al principio, rompió los esquemas del FBI, esos periodos de enfriamiento de 8 años, de repente 3 años, de repente otros 5 años, esa capacidad de autocontrol entre víctima y víctima, le rompió los esquemas a todos. El FBI estaba acostumbrado a ver a un asesino en serie que operaba durante 3 años, 4 años, 2 años, 1 año, ¿no? En fechas, pues, por ejemplo, John Wayne Gacy llegó a un punto en el que eran 1 o 2 víctimas por mes. Y claro, precisamente estas ansias de más, son las que lo llevan a la gran mayoría a la perdición, ¿no? Porque empiezan a cometer fallos y empiezan a ser descuidados porque solo están obcecados en matar, matar y matar. Cada vez quieren más. Sin embargo, BTK, Dennis Rader, era una persona que sabía controlarse y luego en casa hubo en 2 ocasiones que su mujer le pilló realizando una práctica sexual de bondage a él mismo, realizándose una autoasfixia con una cuerda, vestido de mujer, de camisón, precisamente con el camisón de algunas de sus víctimas, y ella le pilló en un par de ocasiones con esto. Esto sale retratado en la serie de Mindhunter, porque la miniserie de Mindhunter, que desgraciadamente nunca la terminó David Fincher, el asesino principal de toda la serie es Dennis Rader, es BTK. Es el asesino de toda la serie. Y seguramente tendría que haber tenido 5 temporadas, seguramente hubieran pues retratado lo que vienen siendo todos sus crímenes hasta el momento de su detención. ¿Por qué lo hicieron así? Porque realmente la unidad del comportamiento estuvo estudiando los crímenes de Rader cuando estaba activo. Y cuando lo detuvieron en 2004-2005, no les cuadraba absolutamente nada dentro de la vida de Rader y dentro de su vida de como padre, de como trabajador y tal, sus tiempos de enfriamiento tan extensos, su metodología, no les cuadraba absolutamente nada y tuvieron que reescribir de nuevo toda la información referente a este tipo de asesinos organizados, porque rompió muchísimos esquemas. Muchísimos. No es un asesino en serie normal. Lo normal es que llegue un punto en el que pierdan lo que viene siendo los estribos y vayan a más, pero él no. De hecho, cuando lo atraparon, en muchas de sus cartas que iba dejando a la prensa y demás, amenazó con que tenía un proyecto preparado y era un proyecto que era menor, una niña. Seguramente esto lo hizo para llamar más la atención de la prensa y que cundiera más el pánico, ¿no? Porque a él lo que le gustaba sobre todo era hacer cundir el pánico. Pero sí que era verdad que había preparado varios proyectos
a lo largo de su edad más adulta, ¿no? Con 60 y pico años, 70 años, que tenía antes de que lo atraparan. Entonces, lo que viene siendo la fase de trolling, la fase de pesca, nunca dejó de hacerla. Siempre se pasó espiando a sus víctimas y disfrazándose él de víctima y haciéndose pues esas técnicas de autoasfixia que hacía, mirando las fotos de sus víctimas, las cuales, bueno, los recuerdos de sus víctimas los tenía escondidos en algunas granjas abandonadas, debajo del suelo de su casa, en el desván. O sea, tenía varios escondites a los que recurría de vez en cuando para masturbarse, mirando esas antiguas fotos o vistiéndose con la ropa de sus víctimas y disfrazado de mujer y de víctima y amordazándose él mismo. Y así llevaba su vida. Básicamente, en los periodos de enfriamiento los paraba esa sed de sangre realizando este tipo de técnicas o de técnicas. Es que no sé ni cómo denominarlo. Este tipo de parafilias que hacían calmar lo que viene siendo su sangre asesina. Y por eso tenía unos periodos de enfriamiento tan extensos, porque para él en principio eran suficientes hasta que por A o por B dejaban de serlo y tenía que volver a matar a alguien y volver a recolectar lo que vienen siendo nuevos mementos para luego volver a obtener esa gratificación sexual con esa nueva víctima, con los recuerdos de esa nueva víctima, ¿no? Y bueno, sí, básicamente me llama mucho la atención por eso, porque tuvo una infancia feliz, algo que no es muy normal de ver dentro de los asesinos en serie. Cuando son de este tipo siempre hay una infancia dura, cargada de abusos, tanto físicos como sexuales. En la vida de Raider no, tuvo una infancia feliz y unos padres normales y corrientes. Y ya desde pequeño ya empezó con la tortura de animales, con lo cual es muy característico también de estos asesinos. Pero él, sin ningún trauma de infantil ni nada por el estilo, ya empezó a tener esos deseos, como hemos visto, y bueno, y esas visiones de sometimiento hacia mujeres. Curioso, cuanto menos. Y Dennis Rader, lo que viene a continuación es mi opinión. Hey, aquí Aracne de la edición, me vais a perdonar, pero mientras buscaba las fotos que acompañan a este vídeo me he topado con una noticia de agosto de 2023, y es que al parecer Dennis Rader es el principal sospechoso de otro asesinato más sin resolver. En principio eran dos, pero finalmente en el 2024 encontraron al asesino de la otra víctima, así que no la comentaré, pero en este sigue sin resolver y creen que es el principal sospechoso del mismo. Las autoridades afirmaron que buscaban posibles pruebas que vincularan a Rader con este asesinato sin resolver ocurrido hace décadas. La víctima se trata de Cynthia Kinney, que era una animadora de 16 años de la comunidad de Pawhuska en el condado de Osage, en Oklahoma, y fue vista por última vez en una lavandería en 1976. Y los investigadores realizaron búsquedas en casa de Dennis Rader, la cual ya había sido demolida años atrás estando él en la cárcel, y al parecer han encontrado algunos objetos de interés en su terreno. Rader trabajaba en aquel entonces, en el 76, para la compañía ADT Security Systems, y el banco de esta lavandería de Oklahoma estaba estrenando un nuevo sistema de seguridad. Y se sabe que esta compañía mandó a varios de sus trabajadores, entre ellos Dennis Rader, a esta zona de Oklahoma, justo al mismo tiempo en el que esta chavala desapareció de esa lavandería, porque el banco estaba situado justo enfrente de la lavandería de donde desapareció Cynthia. El sheriff del condado de Osage, Eddie Birden, declaró a la televisión que decidió investigar una posible relación entre Dennis Rader y la desaparición de Cynthia cuando se enteró de que Rader había incluido la frase "mal día de lavandería" en sus escritos. Y es que él desde la cárcel se dedica a mandar cartitas a su familia y demás y tal, y había mencionado esa frase de "mal día de lavandería". Meses después de la desaparición de Cynthia, la oficina del sheriff del condado de Osage también documentó una llamada anónima de un hombre que afirmaba que el cuerpo del adolescente podría encontrarse en un viejo granero abandonado junto a la frontera entre Oklahoma y Kansas. Esto es lo que explicó este sheriff del condado. El subsheriff Gary Upton dijo de que la investigación se extendió en espiral a partir de ahí hacia otros asesinatos sin resolver y casos de personas desaparecidas, y nunca se terminó de encontrar el cuerpo de Cynthia.
Por supuesto, fueron a la cárcel a preguntar a Raider sobre este asesinato y él niega rotundamente que él pues, sea el autor de este asesinato. Pero bueno, la cosa es que sí, hay una posible relación y bastantes cositas. Me llama la atención lo del granero abandonado, ya que era un deseo de Raider el llevarse a sus víctimas a uno de estos graneros abandonados que hay por Kansas, aunque luego sí que es verdad que nunca lo hizo, ¿no? Pero bueno, llama cuanto menos la atención. También me llama la atención de que no se dé la autoría teniendo en cuenta de que estamos hablando de una persona extremadamente narcisista. De todas maneras, decidme vosotros por comentarios qué pensáis. ¿Que podría estar relacionado con el asesinato de Cynthia, de esta chica de 16 años en el 76? ¿O pensáis que no, que realmente se habría atribuido el asesinato sin ninguna duda? Os leo por comentarios y seguimos con el vídeo que toca la opinión personal. Es curioso que tras 30 años de crímenes pillaran a Raider con la cosa más tonta y banal. O sea, básicamente era un viejuno que no entendía la tecnología. Y así lo pillaron. Su narcisismo fue su gran perdición. Si él nunca hubiera tenido ese afán de protagonismo o de despertar ese interés en la prensa o en otras personas y demás, porque él se llenaba de orgullo cada vez que veía esos documentales o escuchaba a compañeros de trabajo o yo qué sé, reuniones familiares y tal y mencionaban, ¿habéis escuchado que BTK ha vuelto a atacar? Madre mía, qué locura, este mundo, ¿a dónde va? ¿A dónde llegará? Yo estoy acojonada, yo es que ahora, antes no cerraba la puerta y ahora la cierro, he contratado una alarma, tal. Y ahí estaba Dennis diciendo, sí, a nosotros también nos preocupa, pero luego era como, oh, Dios mío, ay. Como estaba súper orgulloso con lo que hacía. Se le hinchaba el pecho palomo cada vez que pensaba en toda esa gente pasando miedo por su culpa, ¿no? Y esto fue su gran perdición, el hecho de hacerse notar, el creerse más inteligente. Esto es algo muy habitual también en este tipo de perfiles siempre, ¿no? Pero sí, se creía más inteligente que todo el mundo. Y lo que le pudo fue realmente la tecnología de 2004 contra un hombre de 70 años que no entendía muy bien cómo iba la tecnología. Y le preguntó a la policía eso, que si mandando un disquete podían rastrearle. No, no, tranquilo, todo bien, no te vamos a poder rastrear. Y luego encima se enfadó con los policías, oye, que me habéis mentido. Cuando le estaba detenido, me habéis mentido. Y es una de, claro, ¿cómo no te íbamos a mentir? Llevábamos 30 años detrás de ti. 30 años. Es curioso porque, como digo, para documentarme de este caso, sobre todo, he visto un documental que dura 3 horas, el documental, y buenísimo. Os lo dejo en la descripción del vídeo porque realmente lo recomiendo y es de una psicóloga forense, si no me equivoco, también experta en perfiles criminales, ha trabajado con el FBI y todo, y lleva 10 años estudiando, más de 10 años, porque este documental ya tiene, creo que es de 2017 o 2018, algo así, tiene unos añitos, y lleva ya más de 10 años centrada en la figura de BTK. Se ha entrevistado con él multitud de veces, de hecho en el documental va sobre eso, sobre una entrevista que le hace a BTK, que dura horas la entrevista a través de teléfono, y le pregunta pues todas aquellas dudas que sentiste aquí, que sentías aquí y tal, no sé qué, para entender básicamente el comportamiento de esta persona. O sea, nada parecido a lo que viene siendo el libro de Breton, en el que un no experto en el comportamiento criminal le fue a preguntar 4 cosas a Breton y se las creyó todas. No, de hecho, lo primero que dice esta psicóloga forense, esta experta, dice, es un psicópata y como psicópata sé que me va a intentar manipular. Y yo tengo que ser más lista que él para que no me manipule y saber llevarlo por donde yo quiero. Y de hecho, a lo largo de la entrevista se ve perfectamente cómo él intenta manipularle de cierta manera. Y luego ella a la cámara, sin estar en la llamada ya, va explicando, pues aquí he intentado hacerme esto, pero yo sabía que tal, no sé qué. Y dices, ¡ah, qué pájara! Bueno, pues gracias a esta mujer y por la figura de BTK, es por lo que el mismo, ¿cómo decirlo? La misma clasificación de asesinos en serie y demás de la unidad del comportamiento del FBI han podido aportar tantísima información
a la hora de catalogar este tipo de asesinos y a la hora de catalogar sobre todo las fases que hay en un asesino en serie. La fase áurea, que es la fase de cuando empiezan a fantasear con los crímenes y la violencia mezclada con el sexo y demás sobre todo y tal. La fase de pesca, que es cuando empiezan a buscar a sus víctimas potenciales. En el caso de BTK ya hemos visto que era la fase más importante, incluso más importante que el asesinato, diría yo. La fase de ataque, luego la fase de arrepentimiento. BTK también tuvo fases de arrepentimiento de sus víctimas, no por sus víctimas en sí, sino era como... No era un arrepentimiento de, ostras tú, que he matado a alguien. Que he matado a alguien. No sienten, como lo explica esta psicóloga forense, no sienten ese arrepentimiento de igual manera que sentimos las personas que no somos psicópatas. Es otro tipo de arrepentimiento. Entonces, sí, gracias a toda la información que han podido recopilar con la figura de BTK estando en la cárcel, de Dennis Rader, desde que está en la cárcel, pues han podido elaborar lo que viene siendo pues esta clasificación para ayudar también así a detectar este tipo de perfiles y a evitar que se conviertan incluso en asesinos en serie, ¿no? De que lleguen a matar a alguien y que no avancen más. Todo esto es para aprender y para aprender también a identificar a este tipo de personas, ¿no? Que viven entre nosotros. Hoy en día no hay tantos asesinos en serie porque les paran los pies antes de convertirse en asesinos en serie. Ya sabéis que para que una persona sea calificada como un asesino en serie tiene que matar a 3 víctimas o más. Hoy en día, con los avances que hay de ADN, de todas las técnicas que hay científicas y demás de pruebas, recopilar pruebas en una escena del crimen y demás, pues es muy difícil que una persona consiga convertirse en un asesino en serie prolongado en el tiempo, como BTK, como Ted Bundy, como John Wayne Gacy. Eran otros tiempos, no tenían las técnicas que hay hoy en día y lógicamente pues eso fue un campo de cultivo para este tipo de seres, especialmente no solo en Estados Unidos. Sí que es verdad que hubo una proliferación de asesinos en serie en Estados Unidos especialmente, pero también hay que pensar que se estudiaron en Estados Unidos. No había ningún otro país en el mundo que estudiaran este tipo de perfiles. Luego más adelante sí, pero se pensaban que no existían este tipo de perfiles. ¿Y quién te dice a ti que a lo mejor aquí en España no hubo más asesinos en serie y que varios crímenes que ocurrieron en España que están sin resolver pertenecían a al mismo asesino? No lo podemos saber porque como no se estudiaban y no se relacionaban, pues a lo mejor tenemos 3 crímenes de Andalucía que los podemos cotejar y si resulta que tienen el mismo modus operandi que otros 2 crímenes ocurridos en Madrid, otros 2 crímenes más ocurridos en Extremadura y otros 2 crímenes más ocurridos en Cataluña en una fase de, yo qué sé, de 5 años. ¿Quién te dice a ti que no pasa? Pues simplemente no se estudiaba. Sin embargo, en Estados Unidos sí. Y se relacionaban crímenes con crímenes. Y se identificaban este tipo de personas. Por eso llegó un punto en el que los años 60, 70, 80 y en especial los 90 hubo picos en activo. Se sabía que había pues, por lo menos más de 300 asesinos en serie trabajando en Estados Unidos, actuando en Estados Unidos. Al mismo tiempo. Libres. Es una barbaridad. Esto no se vio en ningún otro país, básicamente porque no se estudiaba con ese ahínco. De hecho, el FBI creó la unidad del comportamiento para explicar este tipo de perfiles criminales tan característicos y fueron los que empezaron a determinar la palabra asesino serial ya en los 80. O sea, cuando Dennis Rader empezó a matar, no era catalogado como asesino en serie. Es que no tenían una palabra para catalogarlos. Esto llegó con el tiempo. Y bueno, ¿por qué me fascina tanto la figura de Dennis Rader? Sinceramente, lo considero como el asesino en serie y prototípico. Bueno, asesino en serie hedonista prototípico. Marca cada una de las fases de lo que viene siendo el asesino en serie, la fase áurea, la fase de arrepentimiento, la fase de pesca, tal, todas y cada una de las fases, que son 7, tan perfectamente, tan marcadas, que me deja incluso fascinada.
Luego, el hecho de eso, de que tuviera un autocontrol tremendo y que pudiera aguantar años sin matar a nadie y valiéndose única y exclusivamente de recuerdos, de fotos y de prendas que le quitó a sus víctimas. A mí me fascina, sinceramente. También me fascina el hecho de que no agrediera sexualmente a ninguna víctima. Y cuando se le pregunta sobre esto, según él, dice que es porque eso no se lo haría nunca a una mujer, que le parece demasiado fuerte. Y es una de, acabas, o sea, mataste a un niño de 9 años y a una niña de 11 años asfixiándolos. Y te corriste en el cuerpo, en los muslos de una niña de 11 años. ¿Pero te parece demasiado heavy agredirlo sexualmente? Chico, no sé. No sé, claro, de lo que diga él, pues tienes que pasarlo por una batidora y luego coger sus palabras tal y como las consideres, ¿no? No se puede coger al pie de la letra, como hacen algunos, no. Y bueno, básicamente, pues sigue en la cárcel. La hija, sé que escribió un libro desde el punto de vista de ser hija de un asesino en serie, con todo lo que eso conlleva. Es que su familia no tenía ni puta idea. Es que fue un buen padre. Y la hija habla precisamente en su libro de que tiene una lucha interna con que ella odia lo que hizo su padre, obviamente, es un asesino en serie, no tiene perdón y odia y le repugna y le da un asco tremendo, pero al mismo tiempo es su padre. Fue un padre amoroso, fue un buen padre, monitor de los scouts, los llevaban a las acampadas, le enseñó, pues yo qué sé, le construyó una casa en un árbol. Realmente fue un buen padre y tiene recuerdos muy bonitos de cuando eran pequeños y su padre pues los llevaba a pescar o hacía cosas con ellos y demás. Y era cariñoso y nunca fue nada raro en plan sexual ni nada con ellos, que podrías esperar de una persona perturbada, sexualmente perturbada como Raider, ¿no? Pero no, fue un buen padre. Y ella tiene esa lucha interna de, joder, es que quiero a mi padre, porque fue un buen padre. Pero luego en 2004, ya siendo yo adulta y casada, me entero que mi padre resulta que es un asesino en serie que amordazaba y ataba a sus víctimas y luego hacía unas prácticas de bondas sexuales asquerosas y nauseabundas que ni siquiera he podido mostrar en este vídeo, que te repulsan. Y ella tiene esa lucha interna y escribió un libro desde eso, desde el punto de vista de ser la hija de un asesino en serie tan conocido como lo es BTK, ¿no? Es jodido. Tiene que ser jodido, ¿eh? Como te tiene que trastocar la cabeza cuanto menos. Y él hoy en día habla de su mujer y de sus hijos y él dice que los quiere muchísimo. Pero claro, también tenemos que coger con pinzas lo que para un psicópata significa querer. Querer a una esposa o querer a sus hijos. Sí que es verdad que eso, que ejerció de padre, lo hizo muy bien y luego como marido, salvo las 2 ocasiones que su mujer lo atrapó teniendo esas prácticas de bondage extremas, vestido de mujer también, el resto del tiempo fue un marido normal y corriente, fue un buen marido. Nunca la maltrató, ni sexualmente nunca se propasó con ella, ni hizo técnicas con ella en plan bondage, en plan bestialidad. No, nada. O sea, ese monstruo, que él lo llama, por cierto, Factor X, lo llevaba dentro de sí, siempre estaba latente, pero nunca lo sacó alrededor de su familia y alrededor de sus amigos. Luego sí que es verdad que era un poco cabrón, por decirlo de alguna manera. O sea, él era presidente de su comunidad de vecinos y eran casas las típicas casas con jardín delantero y demás. Y allí en Estados Unidos son muy raros, pero es muy común que en este tipo de vecindarios tengan unas ciertas normas, como por ejemplo la largura del césped. Si no, te pueden poner una multa. Pues él iba con un metro, con una regla, midiendo la largura de los céspedes de sus vecinos y diciendo: Billy, te has pasado por 1,5 centímetros, te voy a poner una multa, son $100. Y el tío dice: ¿en serio? ¿En serio me vas a poner una multa por 1 centímetro? Sí. Nos vemos el domingo en la barbacoa de Joe, ¿no? Venga, hasta luego, aquí tienes la multa. Y dices, eres un hijo de puta.
Pero claro, eran pequeños detalles, tan tontos como este. En la serie de Mindhunter, repito, sale una escena muy buena, que era él en la empresa que tenía que llevar el control de los esparadrapos o no sé qué, o de los celos o algo así, y tenían que darle lo que viene siendo el centro del celo cuando se acaba para él pedir más y que le salía mejor de precio, dar constancia de cuántos celos se agotaban y demás. Y a uno no le quiso dar repuestos porque no le entregó el corazón de estos celos. Dijo, no, es que no te puedo dar repuestos, te jodes. Y es una de, ¿en serio? ¿En serio? ¿Me voy a tener que ir a la tienda a comprar celos porque no he guardado la pieza esta? Y es una de, nos vemos todos los días, te conozco desde hace 5 años. Nos llevamos de puta madre, ¿en serio? Que es un gasto ínfimo para la empresa, que a lo mejor son $2. No pasaba ni una. Y yo realmente esta anécdota no la he escuchado contarla a él o contarla a alguien, pero si la incluyeron en la serie, sinceramente me la creo. Porque era así. Era así, o sea, era una persona normal, pero luego le dan ramalazos de este tipo. Ramalazos de psicópata. Pero claro, de ahí a pensarte que estás compartiendo cena con el mismísimo BTK, pues hay un abismo enorme, ¿no? Y ya os digo que hasta incluso a la unidad del comportamiento del FBI le dejó patidifusos diciendo, es que no puede ser, es que no puede ser. Es algo nunca visto antes. Y les rompió los esquemas y tuvieron que volver a reescribir lo que venía siendo toda la información que tenían en referente a estas figuras de asesinos en serie organizados hedonistas, porque él no encajaba en ninguna información que habían recopilado hasta la fecha. Un perfil psicológico muy interesante desde el punto de vista criminal, sin lugar a dudas, y como he dicho, a motu propio, a mí es el que más interés me ha despertado, vamos, de todos los que conozco. A lo mejor el día de mañana pues conozco a otro y no te digo que no, que me llame más la atención, pero sin lugar a dudas, hasta la fecha, Dennis Rader es el que más interés me ha despertado y más interés me despierta en comparación con otros, ¿no? ¿Qué más? Este caso lo traté también en un directo, pero quería traerlo al canal porque también tengo el de Ted Bundy, el de Jeffrey Dahmer, el de Ed Kemper, el de John Wayne Gacy, incluso el de Jack the Ripper, lo tengo en el canal en vídeos editados por si los queréis ver. La mayoría los tengo en amarillos, pero bueno, curiosamente el de Ed Kemper no lo tengo en amarillo. Yo no sé, es de los casos más fuertes que hay, pero bueno. Espero que este no me lo ponga en amarillo, por favor, señor YouTube. Y nada, y quería hacer un vídeo como se merece un perfil de estas características. Y nada, espero que os haya parecido interesante. De ser así, agradecería enormemente que le dierais me gusta y lo compartierais. Y si no estáis suscritos, lo podéis hacer aquí abajo. Deciros que tenéis estos vídeos en formato podcast en la multitud de plataformas de podcast como Spotify, iVoox, Apple Podcasts y variados. También deciros que tenéis el enlace para haceros miembros del canal por menos de €1 al mes, así si queréis pues colaborar con el canal, que os lo agradeceré también 1000. Y los enlaces de compra para mi libro Jonestown, Jim Jones y la secta del Templo del Pueblo, donde también analizo un perfil psicológico impresionante del líder sectario Jim Jones, que ríete tú de Adolf Hitler. En fin, dicho lo cual, pues nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.